Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio. Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, hermanas, todos los que estamos hoy aquí reunidos. Que la gracia y la misericordia del Señor sean siempre con nosotros. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite una semana más de vida y por lo tanto, hermano, un día domingo más en el que le vamos a adorar, en el que le vamos a alabar, pero también en el que vamos a escuchar y ser parte del mensaje que Él trae para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. El tema de hoy lleva por título: Vamos adelante a la perfección, dejando atrás los rudimentos de la doctrina. Vamos adelante a la perfección, dejando atrás los rudimentos de la doctrina. Fíjense bien que el tema, solamente con estudiar el título, nos arroja algunas pistas acerca de lo que el Señor quiere transmitirnos en esta mañana y lo que debe ser el hombre en su desarrollo, en su crecimiento y en su camino como hijo de Dios que Él nos permite por su gracia en este mundo. En primer lugar, quiero hablar, hermanos, acerca de la palabra perfección, que cuando nosotros escuchamos eso, muchas veces pensamos y decimos, y acertadamente tenemos el concepto de que lo único perfecto que nosotros conocemos es a nuestro Dios, que no se equivoca, que dice su palabra que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Entonces el Señor, que no miente, que no se arrepiente, que no falla, que no cambia, que siempre es puro, que no se equivoca, nosotros entendemos que Él es la perfección absoluta. Él lo engloba todo, Él es todo. El Señor es quien llena todo lo que hay en este mundo y también allá en el mundo celestial donde Él gobierna en su trono de luz. Sin embargo, la palabra del Señor habla y menciona la palabra perfección en muchos versículos. Podríamos mencionar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, donde dice que la palabra que es inspirada por el Señor es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podríamos también poner el ejemplo de Job, en Job capítulo 1, versículo 1, donde el Señor dice que había en la tierra donde vivía Job un varón perfecto, y ese varón era Job. Y así podríamos leer muchos otros versículos donde el Señor llama, pide y enseña que el hombre de Dios tiene que ser perfecto. Pero esta palabra perfecto que usa el Señor no es la misma palabra con la que se describe a Dios, sino que la perfección que Dios quiere que nosotros busquemos es aquella que nos lleva a ser maduros, íntegros y que tengamos nosotros un desarrollo completo en la vida de cada uno de nosotros. En otras palabras, cuando el Señor habla de Job y dice que era un varón perfecto, se refiere a que era alguien maduro, alguien íntegro, alguien que había desarrollado completamente no solamente su parte material, sino también su parte espiritual. Entonces la palabra del Señor quiere instruirnos, quiere enseñarnos para que nosotros seamos maduros, seamos íntegros y que nuestro desarrollo espiritual sea completo. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, y que la perfección, la madurez que el Señor nos pide, debe ser algo que debemos de buscar cada uno de nosotros, quiero que vayamos por favor a Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, donde la palabra del Señor dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a dividir, hermanos, este pasaje de la bendita palabra de nuestro Dios en dos partes.
En primer lugar, hay un ánimo, hay una exhortación, hay una enseñanza del escritor que habla acerca de lo que el hombre debe procurar en su vida. Y dice, dejando atrás los rudimentos, debemos ir hacia adelante buscando la perfección. Entonces nosotros entendemos a través de la palabra de nuestro Dios que el camino para ser maduros, para desarrollarnos espiritualmente, para crecer como hijos de Dios, implica dos cosas. Implica pasar lo básico, dejarlo atrás y extendernos ahora nosotros a lo que viene por delante. El escritor no está quitando la importancia ni lo valioso que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Todos nosotros debemos conocerlo, debemos entender lo que Dios nos pide, debemos de conocer cuál es la voluntad y el plan de Dios. Y en eso tiene mucha incidencia los rudimentos de la doctrina. Pero dice el Señor, ahora es necesario que nos extendamos hacia lo que está adelante, buscando la perfección. Y luego de esto, el versículo menciona 6 aspectos que tienen que ver con el conocimiento, con el desarrollo básico que debemos de tener cada uno de nosotros. Entonces dice que lo que hay que dejar de atrás es la doctrina, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. Y aquí, hermanos, quiero ser enfático un poco acerca de que la palabra no nos está pidiendo a nosotros que nos olvidemos de estas cosas. El escritor a los hebreos, cuando menciona estas palabras, lo hace seguido de que él había dicho que los hermanos, a quienes él estaba tratando de enseñarle acerca de algunos temas que ya tenían que ver con un conocimiento más avanzado, justamente en el capítulo 5 habla de Melquisedec y de algunas cosas que confundían con el judaísmo. Entonces dice el escritor 3 cosas. En primer lugar, les dice a ellos, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, que deberían ser maestros ya, pero que no lo eran. Le dice que él escribe a un grupo de personas que todavía, después de mucho tiempo, necesitaban leche espiritual porque no podían digerir el alimento sólido. Y les dice a ellos que ellos no estaban preparados para alcanzar la madurez espiritual. El escritor de la carta a los hebreos sabía lo que estaba pasando con el pueblo. Sabía que ellos necesitaban crecer, pero que no habían estado listos, no habían trabajado por ello. Cada uno de nosotros en nuestro desarrollo espiritual somos llamados a desarrollarnos. Cuando venimos al Señor, nosotros somos nuevas criaturas. Eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces empieza un recorrido nuevo en el que nosotros somos como niños espirituales, que estamos conociendo la voluntad de Dios, el camino de Dios, las leyes del Señor, los mandamientos del Señor, y que queremos forjar una relación duradera y estable con Él. Somos niños cuando salimos de las aguas bautismales, pero eso significa que al igual que un niño se desarrolla, nosotros tenemos que seguir creciendo. Si usted, padre de familia, tiene 2 niños de edades parecidas y uno de ellos se desarrolla y crece y está aprendiendo a desarrollar todas sus facultades, pero el otro, por el contrario, no crece, no se desarrolla, hay habilidades que todavía no puede hacer, hay algunos movimientos que le cuesta realizar, yo estoy seguro que usted se preocuparía. Y usted diría, no, este niño hay que llevarlo al médico para ver qué pasa con su desarrollo. Hay algunas enfermedades, algunas condiciones que evitan el desarrollo correcto de algunas personas. Entonces requieren tratamiento, requieren de exponerse a ciertos grados de terapia o cualquier tipo de proceso médico que se requiera para que la persona se desarrolle de manera correcta. Como ejemplo podríamos poner uno de los deportistas más famosos, ¿no?, de nuestra época, Messi.
Él no podía crecer normalmente y tuvo que someterse a un proceso para que su cuerpo pudiera desarrollarse de manera correcta. Entonces esto nos muestra que nosotros, como seres humanos, como padres, como personas responsables por otros, estamos preocupados por el desarrollo correcto de nuestros hijos. Son niños, nosotros sabemos que son niños, que requieren mucho cuidado, pero que también van a tener un proceso de crecimiento. Y que ese proceso de crecimiento debe llevarlos a la madurez para que ellos aprendan no solamente a subsistir por ellos mismos, sino también a tomar decisiones correctas. El padre se goza y procura que su hijo crezca no solamente físicamente, sino que también aprenda, se prepare secularmente y que también desarrolle sus facultades espirituales. Nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos vengan al conocimiento, se bauticen también, sean parte del pueblo del Señor y sean el relevo generacional de la iglesia. Eso es lo que busca cualquier padre que ama a sus hijos. Pero en esta búsqueda a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Usted, hermano, ¿sabe cuántos años tiene usted en el Señor? Nosotros a lo mejor podríamos saber, ¿no? Si buscamos en la base de datos, ¿cuántos años tenemos cada uno de nosotros? Ustedes buscan, el hermano Ronald Collado, así se bautizó en tal año, entonces tiene 15 años en el Señor, tiene 20 años en el Señor, tiene 30 años en el Señor. Pero el desarrollo y el estado espiritual de cada uno de nosotros, aunque debería, no está relacionado, no depende de los años que tenemos cada uno de nosotros. Yo podría tener 20 años en el Señor y ser todavía un niño espiritualmente, ser inmaduro, tener poco conocimiento, necesitar todavía de leche espiritual y no estar preparado para recibir el alimento sólido. Eso es lo que le decía el escritor a los hermanos ahí en Hebreos. Les dice él, ustedes que tienen tanto tiempo deberían estar facultados para ser maestros. Pero en vez de ser maestros, necesitan todavía que se les enseñen las cosas más básicas. Entonces eso habla de una responsabilidad, de una búsqueda personal que tiene que hacer cada uno de nosotros. Entonces cuando el escritor habla y dice que ellos son niños que necesitan la leche, no se refiere a que son recién convertidos, sino a que son hermanos que aún teniendo mucho tiempo en el Señor, no habían buscado su desarrollo y su crecimiento espiritual. Y esto, hermano, es algo preocupante para nosotros, para el Señor y para el desarrollo correcto de la iglesia, que el Señor nos ha permitido por su gracia que nosotros también seamos administradores de ella. Entonces eran niños no crecidos, que tenían muchos años en el Señor, pero que esos años no se habían convertido en algo que les trajera desarrollo espiritual para su vida. Entonces nosotros debemos, hermanos, y el Señor quiere en esta mañana llamarnos, motivarnos. No es un regaño, no es, hermanos, una amonestación, sino es una palabra que nos ayude, en primer lugar, a reconocer cuál es nuestro estado espiritual delante del Señor. Con los años que usted tiene en Cristo, pregúntese en esta mañana, ¿usted ha crecido lo suficiente? ¿Usted se ha desarrollado de la forma en la que debería? Los años que ha estado en el Señor corresponden con la nueva forma de vida que usted tiene. ¿He aprendido yo a vivir conforme a lo que enseña el Señor? He podido traducir los años que tengo en Cristo en forma en la que he cambiado mi mente, mi vida, mis acciones, mis palabras y mi forma de proceder en este mundo. Si no es así, entonces el Señor quiere hoy hacernos un llamado, motivarnos a que busquemos la perfección, a que vayamos adelante buscando la madurez espiritual que encontramos en la palabra del Señor y en el camino que Él nos ha marcado a cada uno de nosotros. Fíjense bien que el versículo habla acerca de un fundamento. El fundamento con el que nosotros empezamos nuestra carrera espiritual es importante. Si usted, hermano, construye una casa y no le pone buenos cimientos, por más bonita o por mucho presupuesto que usted gaste en todo lo que le haga encima, esa casa se va a caer. Entonces todo lo que usted haga, si esa casa no tiene buenos cimientos,
lo puede perder por la negligencia de no haber construido bajo un fundamento sólido. Eso no significa que el fundamento es lo único importante, porque yo puedo poner un buen fundamento para mi casa, pero si yo no edifico la casa, entonces ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí tener un buen cimiento si no hay nada por encima de ese cimiento? ¿De qué me sirve a mí decir, no, yo voy a construir mi casa, voy a poner un cimiento que resista 5 plantas? Si al final mi casita es una casita de una planta. ¿De qué me sirve? Tengo un buen cimiento, pero no he sobreedificado aprovechando lo que tengo ahí abajo. Entonces el escritor les dice a ellos, ustedes no pueden vivir solamente de los fundamentos, porque ningún edificio puede construirse si únicamente nosotros buscamos cómo desarrollar el fundamento de ese edificio. El fundamento es importante, es esencial, pero es esencial porque encima de él se va a construir todo lo que va a servir para que habite la persona que está construyendo. Traduciéndolo a nuestra vida espiritual, aprender lo básico es necesario, es esencial, es importante para la vida de cada uno de nosotros. Pero es esencial porque por encima de ese fundamento hay que construir, hermanos, todo el desarrollo de nuestra vida. El apóstol Pablo le llama a eso, dice, sobreedificar, para que nuestra vida sea conforme a la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Entonces el fundamento, aunque es importante, no es lo único que nosotros tenemos que buscar o que aprender en nuestra vida. Y nos da este pasaje, y es lo maravilloso, hermano, algunas cosas que son importantes. Fíjense que menciona y dice el arrepentimiento y la fe en Dios. Estas cosas son trascendentales para nuestra vida. Que nosotros tengamos fe en el Señor y que nosotros nos arrepintamos de lo malo que hayamos hecho. Aprender sobre el bautismo, aprender en aquel tiempo sobre la imposición de manos, saber sobre la resurrección de los muertos y el juicio del Señor, son cosas, hermanos, importantísimas para nuestra vida. Pero fíjense bien que estas 6 cosas nosotros se las explicamos a alguien cuando le estamos predicando el Evangelio. Es la etapa más pequeña, la primera, la inicial, con la que empieza el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Porque si alguien me predica el Evangelio a mí, ¿qué me va a decir? En primer lugar, que yo necesito tener fe y creer en el Señor, que yo tengo que arrepentirme de mis pecados y que teniendo fe, arrepintiéndome de mis pecados, yo tengo que proceder al bautismo. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio y una resurrección en el día venidero. Y si yo quiero irme con el Señor, entonces tengo que aceptar y obedecer su Evangelio. Entonces el Evangelio, el aprendizaje, la predicación, la enseñanza sobre el Evangelio, que es lo primero que nosotros recibimos, que es lo primero que le enseñamos a una persona, engloba, hermano, todo lo que el escritor menciona en este pasaje. Entonces a veces, hermanos, nuestro conocimiento, nuestro acervo espiritual se basa únicamente en estos aspectos, en los aspectos que aprendimos cuando se nos predicó el Evangelio, cuando fue la etapa inicial, cuando fue lo primero que nosotros recibimos. Entonces, hermanos, como yo, como el hermano Ronald Collado, después de 10 años en el Señor, puede tener todo su conocimiento basado únicamente en la enseñanza inicial del Evangelio de Jesucristo. Yo tengo que saberlo, pero tengo que saber muchas cosas más. Tengo que haberme desarrollado, tengo que haber crecido. No puedo yo quedarme únicamente con lo que aprendí cuando alguien me invitó por primera vez a conocer la voluntad y el bendito Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ven cómo esto es lo más básico, porque es lo que alguien tiene que saber para decidir obedecer al Señor. Pero a partir de ahí empieza un camino mucho más largo, un camino en el que hemos de aprender a desarrollar nuestra vida. Y si no lo hacemos, entonces vamos a tener dificultades. La madurez espiritual se ve reflejar en lo que sé, en la forma en la que me comporto,
en si yo sé o no controlar mis emociones y si yo sirvo y aprendo a desarrollar mis talentos. A veces yo vine al Señor, pero me quedé ahí, me bauticé y soy miembro de la iglesia, pero no tengo un lugar, no desarrollo mis talentos. El Señor no me ha transformado, sigo siendo igual o parecido a como era antes de venir al Señor, y todos estos años no han sido, hermanos, años en los que nos hemos desarrollado. Entonces debemos nosotros proseguir, buscar la madurez, sabiendo que en primer lugar, esto es, hermanos, el plan de Dios para su iglesia. Cuando Dios nos llama a través de su Evangelio, no nos llama solamente para que ahora tengamos un espacio común con otras personas. El Señor no nos llama para que hagamos un club de todos los que nos hemos bautizado. El Señor nos llama para transformar nuestra vida, para que nosotros seamos diferentes. Y esa transformación solo se logra a través de la madurez y del desarrollo espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 12, luego de que el Señor menciona cómo ha organizado su iglesia para que nosotros estemos dentro de ella, dice que el propósito de ello es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, el Señor mandó a su Hijo, el Señor estableció su iglesia, el Señor dispuso tener hombres que guíen a su grey para que nosotros vayamos adelante hacia la perfección, madurando, desarrollándonos y transformando nuestra vida. Sin embargo, debemos de tener en nuestra mente que la madurez no es algo espontáneo. Yo, hermano, a diferencia de cuando estoy como un niño que se va a desarrollar, el desarrollo es parte del tiempo. Yo tengo que acompañarlo de alimentarme bien, yo tengo que acompañarlo, o el padre tiene que acompañarlo de cuidado para su hijo, para que crezca de manera correcta, pero es algo que va a surgir de manera espontánea. La madurez espiritual no es espontánea, no va a pasar de la noche a la mañana. Yo no voy a madurar solo por haber estado 10 años en Cristo Jesús. La madurez va de la mano con un proceso personal que es intencional, que yo tengo que buscarlo, que es además profundo, que implica que yo busque con todas mis fuerzas y que debe servir para que mi vida sea cambiada por completo. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, Él me limpia los pecados, pero ahora yo tengo que transformarme. ¿Para qué? Para parecerme a Cristo Jesús. El versículo siguiente, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice así, que debemos perfeccionarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, la madurez debe ser una búsqueda personal que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Implica diligencia, que yo quiera desarrollarme, que yo quiera cambiar, que yo quiera ser diferente, que yo quiera agradar al Señor con todas las cosas que haga mi vida. Tiene que ser una búsqueda en la que yo quiero, hermano, y usted necesite cultivar su relación íntima con Dios. Yo no puedo madurar solo por venir y sentarme todos los domingos, solo por venir y asistir a las reuniones. Yo necesito cultivar una relación íntima con mi Padre Celestial, en la que haya amor, en la que haya confianza y en la que mi convicción sea plena en aquel a quien yo le he entregado mi vida. Mi propia experiencia con el Señor es lo que me va a llevar a madurar, no la experiencia de alguien más. Mi padre puede ser un hombre maduro, entregado al Señor, un hombre fiel, pero lo que él ha hecho no implica que yo voy a ser igual o que yo me haya desarrollado igual. Es una búsqueda personal de cada uno de nosotros, donde nos podemos apoyar los unos a los otros, pero que la búsqueda sigue siendo personal. Una búsqueda íntima en la que yo quiero hacer, aprender y conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo alcanzar esta madurez? ¿Cómo seguir adelante buscando la perfección en Cristo Jesús?
En primer lugar, Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos da una pista, nos da, hermano, una clave para que nosotros podamos desarrollarnos. Y dice que antes bien seamos nosotros hacedores y no tan solo oidores de la palabra de nuestro Dios. Aquí hay varias cosas que confluyen juntas. En primer lugar, necesitamos nosotros oír la palabra, necesitamos conocer la palabra, necesitamos estudiar y aprender de la palabra de nuestro Dios. Y yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros tenemos un hábito de la lectura, del estudio, de la enseñanza espiritual. Pero muchas veces nuestro conocimiento o nuestro estudio se basa únicamente en las prédicas de los domingos, en las clases de los domingos, en las clases en los hogares, pero no hay por nuestra parte un estudio personal diario, una vida de devoción en la que nosotros busquemos a cada momento la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no sé cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo puedo yo desarrollarme espiritualmente si no busco el alimento espiritual que me va a ayudar a desarrollarme? Entonces necesitamos un conocimiento y unas convicciones fuertes. Decía el Señor, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Cuando no hay búsqueda del estudio, del crecimiento, del aprendizaje del Señor, entonces, hermanos, no vamos a poder desarrollarnos. Es necesario entonces estudiar. Pero además de estudiar, debe de ir de la mano con la aplicación de la palabra. Porque yo podría tener mucho conocimiento, pero eso no significa que soy maduro espiritualmente. La madurez viene de saber qué es lo que Dios quiere de mi vida y de tener la fuerza de hacer lo que Dios quiere para mi vida. Conocer, aprender y hacer. Esa es la clave. Es ahí donde el Señor va a transformar nuestra vida. Porque de otra forma, de nada me sirve saber mucho si mi vida sigue siendo una vida que no honra a nuestro Padre Celestial. Así como los fariseos sabían la ley de memoria, completamente la sabían, pero decía el Señor, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Nosotros, hermanos, debemos conocer, debemos aprender, pero para aplicarlo en nuestra vida. De tal forma que el conocimiento nos lleve a llenarnos de humildad, a ser mejores siervos del Señor y a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo maduramos? Siguiendo, hermanos, el proceso que debemos. Sabemos que no es de la noche a la mañana, pero no por ello vamos a poner la excusa de que hace falta tiempo para madurar. Debemos de estar en la búsqueda constante, continua y progresiva, donde nuestro corazón y la intención de nuestro corazón es fundamental. Si yo quiero madurar, entonces, hermano, yo voy a hacer lo que el Señor me pide. Pero si yo no le doy importancia, si yo no le doy la importancia al crecimiento espiritual de mi vida, entonces no voy a hacer nada. No voy a estudiar, no voy a aplicar, no voy a servir, no voy a honrar a mi Padre Celestial. Necesitamos entonces estrechar nuestra relación con Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Usted, hermano, y yo tenemos la bendición de nuestro Dios, de que podemos encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, con solamente invocar su nombre. Acerquémonos pues a Él y estrechemos nuestra relación con Él. Busquémoslo con confianza, no solamente como un salvavidas cuando nuestra vida se está hundiendo, sino, hermano, como aquel que sustenta todo aspecto de nuestra vida. Cuando las cosas van bien, estando más cerca de Él todavía, porque su voluntad es la que ha hecho que mi vida sea lo que es hasta el día de hoy. Debemos acercarnos a Él aprendiendo a través del servicio y renovando nuestro interior. Ser nuevos en Cristo, ser nuevas criaturas, significa, hermanos, que ahora tenemos que ser diferentes. Tenemos que dominar nuestras emociones, no que ellas nos dominen a nosotros. Tenemos que aprender a pensar antes de actuar. Tenemos que aprender a discernir qué me conviene, qué no me conviene. Tengo que aprender a tener calma y a analizar las situaciones.
Tengo que vaciarme de lo malo para llenarme de lo bueno. Y tengo que ser un servidor de la justicia que hace la voluntad del Señor. Si no, hermano, no vamos a poder madurar nunca. No vamos a crecer nunca. No vamos a hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. De tal forma que es necesario para nuestro desarrollo, para nuestra salvación, para el desarrollo de su familia, que avancemos, hermanos, en nuestra vida espiritual. Usted mejor que nadie sabe, y yo mejor que nadie sé cómo está mi vida, cuánto he crecido y cuál es el desarrollo que yo tengo. No se trata de ser más que otro, de crecer más que otro, de compararme más que otro, sino de sentirme mejor para ser un mejor siervo de Cristo Jesús. En cuanto más maduro y más me desarrolle, entonces, hermano, mejor siervo voy a ser para nuestro Dios y mejor persona voy a ser en todos los ámbitos de mi vida. Por lo tanto, es fundamental que nos desarrollemos, que crezcamos y que sigamos adelante, apreciados hermanos, buscando la perfección, porque la recompensa va a venir de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga a todos en esta mañana y su paz esté siempre con nosotros.